Tengan todos, pero muy buenas noches. Un saludo especial. Soy William Rojas, su director de este programa. Va para la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Trataremos varios temas. El principal y el más importante es la inclusión, el derecho a la educación, a la formación en personas con discapacidad y cómo funciona ese manejo aquí en nuestro país, Colombia. Y por este motivo también tenemos unas invitadas muy especiales que vienen de diferentes profesiones, formaciones y demás, que nos van a permitir tener una visión holística de las cosas y de esa misma manera llegar a unas conclusiones para que ustedes, como buenos espectadores, a nuestros oyentes y escuchas, puedan tener un conocimiento amplio de lo que se está trabajando. Y bueno, para darle paso a mis invitadas, quiero hacer ya una muy pequeña introducción sobre la situación en Colombia, de que a pesar de que se ha dado unos pasos importantes en todo el proceso de la discapacidad, de la inclusión, de que esa visión pedagógica, esa visión de la salud ha sido todo un proceso y también la visión social que ha conllevado a aceptar este proceso, pues ha tenido una serie de matices y demás, al punto que hoy lo que se va a discutir en este programa va a ser directamente enfocado hacia la conformación de familia. ¿Cómo entendemos la discapacidad desde el punto de vista de la creación de familia, de cómo se dan estas relaciones, cuál es el marco normativo y demás, así como también qué tipo de discapacidad hay, cuáles son los más predominantes y toda esta situación que de alguna forma u otra nos afecta a nosotros de manera directa o indirectamente, porque bien sea por familiares, bien sea por amigos, o bien sea por nuestros vecinos, o tal vez en el transporte público, siempre estará con nosotros una persona con discapacidad. Y algo muy importante notarlo es que ninguno somos ajenos a cualquier situación que pueda pasar, cualquier imprevisto. Y por ese motivo, este programa va orientado hacia estas personas. Pero bueno, quiero darle paso a Miriam Quintero. Ella está en el área de la regencia de farmacia. Y quiero darle una bienvenida a Miriam. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, compañeros. William, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de compartirles con ustedes algunas experiencias o más específicamente lo que tiene que ver con la sexualidad intelectual, la conformación con la discapacidad intelectual. Vamos a hablar de la sexualidad, discapacidad y los tipos de discapacidad. Perfecto, Como ¿no? primera, Me parece genial. Qué pena que te interrumpo, porque hay que sí. empezar a hacer esa visión, hay que hacer unas definiciones, ¿no? Pero antes de darte la palabra, quiero saludar también a Magda León. Ella está en el área de la licenciatura en matemáticas. Magda, muy buenas noches. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muy buenas noches, William, Miriam, Ruby. Muchísimas gracias y para nosotros, pues especialmente para mí es un honor poder estar aquí compartiendo y debatiendo este tipo de conceptos que, como tú lo dices, son muy importantes porque es de nuestra cotidianidad y no podemos ser ajenos a esta situación. Claro que sí, Magda. Bueno, qué gusto saludarte. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a Ruby González. Ella hace parte de la ingeniería industrial. Y pues qué gusto tenerla aquí con nosotros, Ruby. Gracias, William. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Miriam y a Magda. Sí, digamos, en esta noche vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. Pues digamos que para muchos, digamos, como era, no era como muy importante, pero pues investigando muy a fondo, hay mucha información y mucho que debatir. Muy bien. Y eso será lo importante en este programa. Bueno, pues sin dar más esperas, démosle la palabra a Miriam, que está que se habla desde el inicio. Ya está Gracias, con William. Qué ese pena. objetivo. Vamos a Sí. hablar ahora desde el concepto, vamos a hacer una definición de lo que es la discapacidad. ¿Qué se entiende por este término? Sí, como primera medida le vamos a explicar, bueno, la discapacidad es un concepto, digamos, es unas deficiencias en cuanto a las personas físicas, psicológicas,
y aprendizaje, ¿sí? Em, es como la falta de, o sea, no, las personas que no tienen, digamos, la misma capacidad de entender las cosas, o si es una discapacidad física, es por alguna eventualidad que se le presentó, ese tipo de cosas. De acuerdo. Y esa discapacidad o esa deficiencia se puede entender en varias formas, ¿no? Porque digamos que sería una deficiencia que podría ser psicológica, también física, Física, sí, es de decir, nacimiento, ¿no? Porque hemos visto casos de nacimiento, ¿sí? De niños, de... muchas, claro, muchas se adquieren a través del tiempo o por algún accidente, por alguna eventualidad que pase. Otras, pues, digamos que se nace con ella. Entonces, hay una clasificación o tipos de discapacidad. La discapacidad física o motora, como les comento, pues se puede nacer o se puede presentar en cualquier momento, por cualquier eventualidad, o como bien lo dice William, pues no estamos exentos de que nos pase. La discapacidad física es aquella que ocurre a faltar o quedar señor. La motora hace con respecto a que a la funcionalidad como del cuerpo, más o menos, o que vendría. Algo, sí, es como, por decir algo, no pueden realizar actividades por, no sé, porque le falta, no sé, tuvo un accidente y de pronto un brazo, Ah, ok. o la movilidad digamos, tuvo inconvenientes o alguna enfermedad y no puede tener movilidad, o perdió un brazo o digamos una parte del cuerpo. Entonces, esto se refiere a la discapacidad física. Ok. O también, digamos, por una enfermedad puede ocurrir una discapacidad, no sé, personas que quedan cuadraplégicas, parapléjicos. Ok. Esto también puede ser por una enfermedad o un accidente. La discapacidad sensorial corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva, quienes presentan al momento de comunicarse. Entonces, por ejemplo, lo que anteriormente le llamaban sordoceguera, eso también pues puede pasar porque se nacieron con esa condición o ese tipo de discapacidad o la adquirieron a través del tiempo. La discapacidad intelectual pues se clasifica como en varias clases. Por ejemplo, una leve, aunque digamos que las cuatro clasificaciones pues son muy parecidas, que es la discapacidad intelectual, que presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias que la persona aprende. Digamos, pues pueden no entender con mayor facilidad que una persona con no discapacidad. A algunos les cuesta más el aprendizaje, entonces hay que saberles, digamos, llegar y explicar de tal forma o aprender a reconocer como ese tipo de discapacidad o la forma de cómo ellos entienden o adquieren las habilidades para entender mejor lo que se les está enseñando, lo que van a aprender, lo que van a adquirir en la vida. Ok. La discapacidad física, psíquica, la discapacidad psíquica es aquella que es directamente relacionada con el comportamiento del individuo. Esto también puede ser por algunos traumas, porque nacen con esa discapacidad. Eso es lo que anteriormente le llamaban, no sé, pues está mal el término, pero que es loquito, que sí, pues es algún trastorno. Eso es un trastorno que ellos adquirieron por alguna enfermedad, por alguna secuela de algo que les pudo haber pasado. Entonces, esta sí es, digamos que más severa y requiere un tratamiento más a fondo y unas ayudas más profesionales, pues, para superar este tipo de discapacidad. Esa que tú mencionas, lo último, es lo que antiguamente se le llamaba que los mongólicos, ¿no? Que ese Ajá, término, pues, que era muy generalizado, ¿no? sí, No sé si esa sí. hace referencia a esa, ¿cierto? Anteriormente, claro, como uno no tenía como claro los conceptos de la clasificación del tipo de discapacidades, pero pues hoy día ya ha evolucionado tanto en cuanto a los términos y la forma de aprendizaje y de tratar estas personas
con toda la ayuda profesional, desde las familias, desde que cada persona con esa discapacidad entienda. Es decir, que nosotros como educadores debemos de transmitirle esa información de tal manera que sea fácil para entenderla. Eh, las familias también debe haber un apoyo, por ejemplo, del Estado, de todos como comunidad, pues para que ellos puedan enfrentar esa situación de formar a las personas de una forma por decir algo, sin vulnerarles sus derechos y de una forma didáctica. Claro, claro. En cuanto a los profesionales, pues cada uno desde su ámbito profesional, como comunidad, debemos aportar al desarrollo de estas personas, porque pues requieren todo, obviamente, más esfuerzo y más, por decirlo, más apoyo profesional en conjunto, pues para que ellos hagan parte de la sociedad en su desarrollo normal e inclusivo y de todas estas personas. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, eso es una introducción muy excelente. Y lo que hemos notado o se ha revisado históricamente es que la discapacidad que de pronto ha tenido mayor relevancia de estas siete clasificaciones, los séptimos, una clasificación que se ha realizado, es la discapacidad intelectual, ¿no? La discapacidad que va orientada tal vez de pronto a aquellos procesos o falencias de aprendizaje. Pero pues yo pensaría que sería muy bueno pronto profundizar un poco en ese aspecto. Y pues bueno, veo ya que Magda ya se está preparando, ya está ahí a la espera. Magda, cuéntanos un poco el tema de la discapacidad intelectual, por favor. Claro que sí, William, espero ser un poco concreta, porque sabemos que nuestros oyentes piensan y quieren algo muy detallado, pero que sea directo al grano. La discapacidad intelectual también pues es como la obtención lenta e incompleta de las habilidades cognitivas, y eso se desarrolla pues en el ser humano antes de los 18 años y conlleva a la persona a tener diferentes dificultades para el aprendizaje, para comprender y para el recordar cosas nuevas. Entre esas, Te interrumpo ahí. Tú sí, dices que señor. antes de los 18 años, Sí, señor. normalmente. Es lo normalmente, sí. Antes de los 18 años se puede detectar como una discapacidad intelectual. Antes de los 18 años, eso sí Antes de los 18 que es años. muy Eso probable. tiene unas causas para que se pueda decir que es una capacidad intelectual. Esas capacidades, discapacidad intelectual, las causas son prenatales, que es el trastorno eh, crosom- cromosómicos, que es como el síndrome de Down, por ejemplo. Hay unos trastornos también que unas influencias ambientales adversas, que es como la deficiencia de yodo y la deficiencia del ácido fólico, que es muy conocido como la desnutrición. Unos trastornos de un solo gen, que son esos errores congénitos del metabolismo, que también va incluida como las malformaciones cerebrales, que es como la microcefalia genética, que muchas veces se dicen, en el médico le dicen a uno, por favor, tiene que colocarse la vacuna contra. Y pues también otros cuadros clínicos de origen genético. Hay una causa perinatal que es alrededor del nacimiento, más o menos en el tercer trimestre de embarazo tardío. Hay unas complicaciones en el embarazo o cuando la madre tiene pues algunas enfermedades como cardíacas, renales, diabetes o una disfunción de la placenta. Esto también puede causar una discapacidad intelectual. O cuando tiene un parto grave y el bebé pues tiene muy bajo peso al nacer, así que es un parto muy complicado que produce traumas de ese nacimiento. O el neonatal, que son los primeros meses de vida, que es un ejemplo muy concreto, es la hipoglicemia. Pero también hay un La postnatal, que es la hipoglucemia, primera y la segunda etapa de la infancia, que o es sea, donde se desarrollan muchas veces infecciones cerebrales. la hipoglicemia no sabía que también podía causar discapacidad intelectual. Imagínate, esto también es información clave porque esto también es muy notorio en los primeros meses de vida, a pesar de que uno cree que no influye, puede influir en esa discapacidad intelectual. Como dijo nuestra compañera Miriam, hay las capacidades intelectuales también graves o leves, y pues la hipoglicemia no es que produzca una discapacidad intelectual grave, pero sí forma parte de ese tipo de discapacidad intelectual.
Los tipos de incapacidad, de discapacidad intelectual es una discapacidad cognitiva o intelectual, que son esas limitaciones en el desempeño del razonamiento, la planificación, la solución de problemas, el pensamiento abstracto, esa comprensión de esas ideas que para nosotros puede ser complejas, el aprender con rapidez y el aprender también con experiencia, porque tiende a olvidarse muy fácil las cosas. Es decir, Eh, en ese punto que es memoria muy a corto sí. plazo, se podría señalar. Exacto, como memoria muy a corto plazo, así es. Y esas conductas también son sociales y también pues son prácticas. Estas personas también se clasifican por una necesidad de apoyo, ¿no? Dependiendo el nivel de discapacidad, va a tener un apoyo constante o un apoyo moderado, un apoyo extenso que es un apoyo regular, perdón, y sin un límite de tiempo. Pero también está la discapacidad mental o psicosocial, que es la limitación de la persona que tiene en la mente para desarrollar diferentes acciones en su cotidianidad. Esta discapacidad puede ser también temporal o permanente. Entonces puede que sea para toda la vida como puede que dure solo un lapso de tiempo. Eso también se determina por un diagnóstico clínico y pues una duración de esos periodos largos o periodos cortos durante el tiempo de ese trastorno. Y pues también determina mucho ese funcionamiento psicosocial, que es la evolución de los tratamientos médicos y el pronóstico que pueda decir un doctor si la persona continúa, si la persona tiene lapsos de esa discapacidad o simplemente ya se termina. Ok, no, pues Sí, súper preparado el tema. Eh, pues Lo sí, que pero pasa es que es un tema tan interesante que nos da pautas para querer investigar y querer hablar mucho más del y tema. lo que dice Magda en cuanto al apoyo y el diagnóstico es muy importante porque estamos hablando digamos, de difundir la información sobre la sexualidad a estas personas. O sea, qué tan importante es para que haya apoyo y para que uno nos podamos, digamos, dirigir a estas personas con un lenguaje adecuado, para poderlos incluir y darles a entender pues lo que le estamos tratando de difundir, pues para que ellos tengan como una vida normal, normal por decirlo de alguna forma, o personas con discapacidad que tengan derecho a la sexualidad. Entonces, claro, eso sí es muy importante, que lo que habla Magda de lo del diagnóstico, y eso es muy importante, porque no es lo mismo hablarle a una persona, por decirlo así, con sus 5 sentidos y sin ninguna discapacidad. Entonces, por eso es que esas personas tienen mucha desventaja en cuanto a esos programas. O sea, eso es muy importante y sí, bien, eso hay, sí es hay, verdad. hay Así es. muy importante señalar de que la manera en que se aborda el tema es determinante, sobre todo que, por ejemplo, como han señalado ya ustedes dos, digamos, tenemos conocimiento de que hay de pronto una discapacidad leve, otra más alta y demás. Y me pasaba incluso en la experiencia personal que yo he sido profesor en el tema de psicopedagogía. Y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando algunos de los niños, jóvenes, adolescentes o adultos, porque pues la discapacidad va en todos los rangos, como algunos tenían o rutinas, o otros, por ejemplo, eran muy aplicados en muchas cosas, pero no pueden hacer algo tan simple como amarrarse los zapatos. Entonces, digamos que es muy importante tener esta dimensión y este entendimiento de términos que nos están aquí explicando. Y bueno, pues como el tiempo es oro, como dicen por ahí en televisión y radio, el tiempo es oro, me parece muy importante hacer unos pequeños señalamientos en cuanto al marco normativo que hay en Colombia actualmente frente a la discapacidad. Rápidamente les cuento que Colombia tiene suscritos algunos acuerdos muy importantes. Es el principal, es el acuerdo que se celebró en la ONU, la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, y en el cual se estipula lo que debe realizar cada país para implementarlo dentro de su política pública. Y bueno, Colombia ya ha iniciado todo un proceso importantísimo al respecto, tomando en cuenta que dentro de la Carta Magna Constitucional obviamente hay unas obligaciones y por ese motivo se han dado una serie de pasos muy importantes. Lo principal, y es que en materia de establecer los programas que muchos de nosotros vemos aplicados, bien sea en la alcaldía mayor, bien sea en la alcaldía municipal, en la gobernación departamental o la nación, se requiere que haya todo un diseño, un instrumento que se llama la política pública de discapacidad, y claramente esa se empezó a establecer desde el año 2012.
¿sí? Cuando se reunieron diferentes sectores para establecerla y se crea o se inicia todo el proceso para el Consejo Nacional de Discapacidad. Aproximadamente hacia el año 2013 se aprueba el COMPES número 166, donde ya se establecen cuáles son los lineamientos para la inclusión social, así como también para el financiamiento de las acciones que se requieren al respecto. Y hoy ya se puede señalar que así como se celebra un COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica, también este COMPES señala cuál es el rango de acción o trabajo que deben hacer las organizaciones tanto sociales, pero también institucionales a nivel nacional, departamental y municipal. Entonces, se puede decir hoy que en Colombia se ha dado unos pasos grandes, pero nos faltan aún muchísimos aspectos. Hemos notado que existe una serie de deficiencias en cuanto a los procesos de cómo la persona con discapacidad puede asumir o no una cierta autonomía, lo que nosotros llamaríamos la mayoría legal, que es a partir de los 18 años. Normalmente cuando cumple 18 años, una persona adquiere responsabilidades y esas responsabilidades también conllevan a que pueda celebrar contratos o pueda realizar cualquier otro tipo de cosas legales. Sin embargo, hasta hace muy poco, las personas con discapacidad no podían acceder a algunas cosas muy importantes como la apertura de una cuenta bancaria, no podían acceder, por ejemplo, a que pudieran diseñar ellos sus propias formas de cómo llevar, por ejemplo, un contrato, etcétera, etcétera. Ya se tiene conocimiento de que se reformó el código civil, que es el que regula algunos aspectos, y por ejemplo, lo que se llamaría antiguamente la interdicción o declarar la interdicción en la persona, ya no está operando actualmente, sino ya se reglamentó al respecto. Con esto, pues obviamente se hace un llamado muy especial a todos nuestros gobernantes desde el punto de vista legislativo, pero también desde el punto de vista ejecutivo, a que inicien todo un proceso también para buscar maneras de que sea ahora el entorno el que entre a jugar, porque como dicen las teorías modernas y de las cuales comparto, claramente no es la persona discapacitada, sino realmente es el entorno que hace que la persona tenga discapacidad. Claro, porque una cosa es el derecho y otra cosa es como sociedad a incluirlos como parte de los, sí, de las personas que pueden actuar de una u otra forma, lo que dice William, que sean autónomos y puedan pues disfrutar de muchas cosas y muchos deberes muchos derechos que tienen. De acuerdo, así Claro, es. y asimismo poderles brindar esa confianza que ellos necesitan para poder generar esa autonomía. Eso es muy importante y yo creo que aquí ya entramos ahora sí en el quid de la cuestión, o como diría Santo Tomás, en el cuoditas de la cuestión. Vamos a hablar sobre lo que es ya el aspecto de la conformación de familia y el aspecto de la reproducción como tal y los derechos sexuales. Y pues ya veo ahí que Ruby está ahí preparándonos ya su entrada para hablar ya ahora sí del aspecto central que requiere este programa. Cuéntanos, Ruby, ¿cómo está la cuestión de los derechos sexuales, la conformación de familia y demás en personas con discapacidad? Claro que sí, William. Digamos que enfocándonos ya ahorita en el tema del derecho a la educación sexual en personas con discapacidad intelectual, debemos tener en cuenta el tema del desarrollo humano, que es donde la persona conoce su anatomía, su orientación sexual, su identidad de género, donde también se toca el tema de las relaciones amorosas, la familia, los amigos, los profesionales. También, digamos, tenemos el tema de las habilidades como la comunicación, el tema de el derecho a la decisión. Y pues centrándonos en el tema de la educación sexual, esto no solamente involucra los profesionales, también la familia creería que tiene el papel más importante y más fundamental porque ellos son los que educan prácticamente desde niños, porque son los que de pronto los niños le tienen más confianza, entonces es más fácil enseñarles a ellos. Los niños desde pequeños sienten mucha curiosidad, digamos, con respecto a su cuerpo y pues nosotros como padres o como cuidadores no siempre tenemos la respuesta o somos expertos en el tema. Digamos que ahí la mejor opción es escucharlos,
apoyarlos y no juzgarlos. Digamos que algunos de los errores que nosotros cometemos es que vemos una persona con discapacidad y siempre los tratamos como niños. O si, digamos, vemos, no sé, una muchacha con discapacidad que quedó embarazada, uno dice, ah, no, es que la violaron. Entonces, pero uno no tiene en cuenta que ellos también son seres totalmente sexuados, como nosotros. Y es por la mala información que tenemos desde lo que usted dice, desde la familia. Si uno como apoyo inmediato no tiene la información adecuada, pues asimismo no transmite un concepto equivocado. Entonces ahí Ujú. empieza, es verdad. Y hay otro aspecto muy importante, es que hay un estigma social ya cultural impreso ahí. Es labor nosotros como educadores, entrar a trabajar esos aspectos, ¿no? Antes de continuar, pues ya nos quedan 8 minuticos, entonces, si quieren, vamos concretando un poquito el tema, si les parece. Y desde el punto de vista de la reproducción, los derechos sexuales, ¿qué más nos puedes comentar, Rubí? Sí, claro, digamos, el derecho a la reproducción, ellos tienen derecho a la planificación familiar, al tema de la orientación y prevención a las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, tienen derecho a decidir si quieren conformar familia, si, digamos, en un embarazo no deseado, también tienen derecho al aborto, a decidir cuántos hijos quieren tener. Sí, digamos, todos los derechos humanos que tenemos nosotros, ellos al igual, el igual para ellos. O sea, deben ser tratados igual. Si, por ejemplo, Exactamente. una persona, hablemos de la discapacidad intelectual, llega, por ejemplo, embarazada, hablemos en el caso de una mujer, recibe igual su tratamiento común y corriente, Sí, ¿cierto? Ok, ok. Es decir, bueno, pues tanto como igual, como William lo dice, bueno, sí, o sea, digamos por la inclusión sí, pero pues sabemos que debemos de saberle llegar de una forma diferente, pero que claro, tienen derecho a tener pareja, pero hay que educarlos de tal manera que ellos, porque es que ellos sienten, una persona con discapacidad igual sienten emociones, sienten, pero está en la mala educación que tenemos desde los profesionales, desde la información que se le transmite a ellos, desde la familia, que es que lo que dice Ruby, es que son niños, entonces no, son personas sexuadas, no, no son niños, porque es que así lo hemos educado y así los vemos. Entonces, si la sociedad así mismo lo vemos y no le damos una buena educación, pues ellos no van a adquirir su desarrollo como, claro, es de una forma diferente que hay que saberle llegar, pero lo que dice Ruby, claro, tienen derecho a tener una pareja, si así mismo se educa, pues ellos esos hábitos de independencia que se le van creando de acuerdo a la educación que se le da, pues así mismo van creando una pareja, después una familia, después una independencia, si tiene más apoyo, pues tener hijos. Yo pienso que también es como hay diferentes situaciones, es decir, que si se le dio una buena educación, no es lo mismo que yo tenga el conocimiento y le doy una educación a cierta persona con cierta discapacidad, yo lo hago de la mejor forma posible, mientras que una persona con la misma discapacidad de la educación que yo le di lo hizo diferente, pues son dos casos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, yo le di una buena educación y tengo las bases para que esa persona forme o tenga familia, o otra persona no. Entonces debemos de todos, por ejemplo, eh, ahondar en el tema y asimismo educarlos Hay de una forma colectiva, ¿no? claro. Y ahí también una depende, pregunta. depende el tema, digamos, de la confianza que le dé la familia, de hablar sobre el tema, de escucharlos, que digamos si ellos tienen una duda sobre eso, De explicarles. hablarle, Ujú. sí, hablarle los términos tal cual, Porque como sí, No la familia, desfasar los digamos, términos, no la familia, cambiarlos, sino no tal cual. cambiarlos. exactamente. Tal cual, o sea, no hay que cambiar las cosas. Y de pronto en la investigación que ustedes realizaron, ¿cuánto será el porcentaje de personas con discapacidad con familia? Ese es un dato que de pronto podríamos indagarlo un poco porque me parece interesante. O sea, uno normalmente ve discapacitado y allá, ¿no? Es como, Yo, se vuelve como el allá, el abandonado, ¿no? Como el Porque bicho raro, Yo, sí. yo he escuchado, William, algo de lo que menciona, algo investigué, bueno, algo me di cuenta, dicen que más o menos un porcentaje del 10%,
pero eso es lo que se da a ver en la comunidad, pero mal lo que no se muestra, ese porcentaje no es tan real, porque eso es lo que está en las estadísticas, pero en su, ¿cómo se dice? En lo incógnito, en el anonimato, hay En la muchos propia porque realidad, ¿no? Porque a veces la en la estadística no dan con la realidad, pero en la realidad es puede ser mucho peor. correcto, pues porque precisamente no hay mucha atención para estas personas. Entonces, eso es lo que debemos de hacer un trabajo colectivo para asimismo, ya que ellos tienen una discapacidad, pues el hecho de difundir los derechos sobre la sexualidad y pues hace más o menos su discapacidad, llámese cual sea. Claro. Ok. Además de respetar también esos derechos, porque en muchos casos hay familias donde la chica, por ejemplo, cumple 13 años, estoy colocando un ejemplo con niñas de síndrome de Down, con discapacidad de Down, entonces cumple 13 años y de una vez las esterilizan, sin un consentimiento propio de saber si la niña realmente quiere conformar una familia o si la niña no está apta para conformar una familia. Pero siempre como padres, como cuidadores, se ve de que si tiene un hijo, posiblemente nazca con la misma discapacidad y yo tengo que cuidar a dos bebés, por decir así. Entonces pasan por encima de esos derechos y de esa decisión que ellos tienen, porque tienen el derecho de tomar la decisión si quieren tener un hogar, si quieren tener un hijo, si se quieren casar. Obviamente hay que tener en cuenta otros factores que es como la parte económica, que eso les minimiza a ellos las posibilidades para una independización. Obviamente tiene que contar también con el apoyo de su familia, siempre y cuando, pienso yo, como decía Ruby, el apoyo de la familia es fundamental tanto en la parte emocional, en la parte social, como en esa parte de confianza y de, pues, de surgir como seres humanos también, que tienen Ok. todo el derecho. Perfecto. Bueno, pues les cuento que ya nos queda un minutico para finalizar y rápidamente, Ruby, una frase final sobre el tema de discapacidad y conformación de familia. Una frase final y rápida. La inclusión, digamos, a las personas con discapacidad intelectual, digamos, al no negarles sus derechos y a respetarlas y darlas tal cual como cualquier persona. Perfecto. Mata, una frase final rápidamente. Educación sexual y acompañamiento. Perfecto. Miriam, una frase final. Gracias. Pues yo pienso que todas las personas tenemos derecho a un goce, a un disfrute de la sexualidad. Perfecto. Y bueno, pues estimados amigos, damas y caballeros, pues ese fue el artículo de hoy, ese fue el debate de hoy. Hablamos de una discapacidad, pero una discapacidad centrada en los derechos que se tiene como tal, familia, reproductivos y una educación amplia que debemos hacer todos. Y este es el objetivo con estos trabajos, con estos programas, eso es lo que estamos buscando educar porque solo mediante la educación es que logramos que una nación y un país salga adelante. Pues un gusto estar con ustedes, les envío un abrazo gigante, Dios los bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias, Willy. Gracias, Gracias, William. Bendiciones. Chao, queridos oyentes. compañeras. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.